Bajo la cumbre cubierta de hielo del monte Kilimanjaro, se libra una feroz lucha por la supervivencia. Aunque los glaciares están retrocediendo y los bosques se están reduciendo, la vida persiste. Desde las exuberantes selvas tropicales hasta los duros desiertos alpinos, los animales se han adaptado a cada capa de este imponente ecosistema. Aquí, cada criatura desempeña un papel vital y cada vida está entrelazada. Viajemos por el corazón salvaje del Kilimanjaro, donde la supervivencia no es una lucha solitaria, sino una red viviente y palpitante de conexiones. La zona de matorrales, el umbral de titanes del Kilimanjaro. Extendida a lo largo de las laderas inferiores del Kilimanjaro, entre los 2.600 y 5.900 pies de altitud, se encuentra la zona de matorrales, un tapiz bañado por el sol de bosques de acacias y matorrales abiertos que enmarca la grandeza de la montaña. Esta zona no es meramente una transición entre ecosistemas. Es un reino vibrante donde la vida palpita con energía primitiva, preparando el escenario para el dramático teatro ecológico de la cumbre más legendaria de África. Dentro de este mosaico dinámico, gigantes imponentes y depredadores sigilosos coexisten en un equilibrio delicado, cada uno desempeñando un papel crítico en la supervivencia del ecosistema. El elefante africano, los grandes ingenieros del paisaje natural. Conocidos como los arquitectos de lo salvaje, los elefantes africanos de matorral son potencias ecológicas cuyo impacto se extiende mucho más allá de su inmensa presencia física. Su voraz apetito los impulsa a consumir más de 300 libras de materia vegetal al día, pero cada bocado cumple una función en la escultura del paisaje. Cuando arrancan la corteza de los árboles o derriban troncos enteros, no solo se alimentan, están remodelando el entorno, podando la vegetación para fomentar un nuevo crecimiento y aumentar la biodiversidad. Curiosamente, los elefantes también son ingenieros hídricos. Durante las sequías, excavan pozos de agua con sus colmillos y trompas, creando salvavidas cruciales para innumerables otras especies. Estos pozos excavados por elefantes se convierten en oasis comunales, especialmente durante las temporadas secas, sosteniendo todo, desde antílopes sedientos hasta bandadas de aves migratorias. Su papel como dispersores de semillas es igualmente profundo. Muchas especies de plantas han evolucionado para depender del viaje digestivo a través del intestino de un elefante para germinar con éxito. Su estiércol, rico en nutrientes, actúa como un mecanismo natural de siembra, dando lugar a nuevos bosques y agrupaciones de vegetación que sustentan el ecosistema. La comunicación entre elefantes es asombrosamente avanzada. Además de los gruñidos de baja frecuencia que viajan por millas, también usan señales sísmicas, vibraciones transmitidas a través del suelo, detectables a través de sus sensibles patas. Este telégrafo terrestre les permite mantenerse conectados, incluso a través de extensas sabanas. Sin embargo, la creciente deforestación y fragmentación del hábitat obliga a estos gigantes pacíficos a desplazarse más lejos. Al hacerlo, inadvertidamente entran en territorios humanos, lo que lleva a encuentros destructivos que subrayan la creciente tensión entre los esfuerzos de conservación y la expansión de los asentamientos humanos. El búfalo africano, firmes guardianes de las llanuras. El búfalo africano, a menudo eclipsado por una megafauna más celebrada, es en verdad uno de los ingenieros más indispensables de la zona de matorrales, moviéndose en manadas sincronizadas que pueden superar los 500 individuos. Estos formidables herbívoros exhiben una cohesión social que rivaliza incluso con las grandes familias de elefantes. Las manadas de búfalos operan como fortalezas móviles.
Cuando están bajo amenaza, instintivamente despliegan una formación de batalla. Las vacas y los terneros quedan protegidos en el centro, mientras que los toros forman una falange defensiva en el perímetro, con sus letales cuernos listos para repeler a los depredadores. Esta estrategia instintiva, perfeccionada durante milenios, ha demostrado ser notablemente eficaz, incluso contra los ataques más coordinados de leones o hienas. Pero su impacto trasciende la defensa. Los búfalos desempeñan un papel esencial en el control de la dinámica de las praderas. Sus patrones selectivos de pastoreo previenen la dominancia de especies de pasto agresivas, permitiendo que florezca una rica variedad de flora. Al pisotear el suelo con sus pesadas pezuñas, también ayudan a airear la tierra e incrustar semillas, contribuyendo a un crecimiento vegetal más saludable y a una mejor infiltración del agua. Las migraciones estacionales de las manadas de búfalos por la zona de matorrales crean corredores de nutrientes, caminos enriquecidos por sus desechos que fertilizan la tierra y sustentan a otros herbívoros secundarios como cebras y ñus. De esta manera, los movimientos de los búfalos orquestan el flujo de la vida a través del paisaje. La hiena manchada, guardianes inadvertidos de la zona de matorrales. Mucho más complejas de lo que su temible reputación sugiere, las hienas manchadas son piedras angulares ecológicas que aseguran que la zona de matorrales permanezca libre de descomposición y enfermedades. Con mandíbulas capaces de pulverizar huesos y reducirlos a polvo, las hienas eliminan carroña que de otro modo atraería a plagas portadoras de enfermedades. Sus sistemas digestivos son tan eficientes que casi cada parte de su presa es consumida, dejando poco más que polvo, un proceso que acelera el reciclaje de nutrientes. Las hienas también son altamente inteligentes, con habilidades para resolver problemas y estructuras sociales que rivalizan con las de los primates. Los clanes están dirigidos por hembras dominantes, matriarcas, cuya liderazgo asegura una dinámica grupal coordinada durante las cacerías y la defensa territorial. De hecho, las hienas exhiben una jerarquía matriarcal rara entre los grandes carnívoros, con hembras que suelen ser más grandes y agresivas que los machos. A pesar de los mitos populares, las hienas son cazadoras consumadas por derecho propio. Las investigaciones muestran que, en muchos ecosistemas, las hienas cazan hasta el 70% de su alimento, empleando tácticas intrincadas como el cerco estratégico o las persecuciones en relevos para agotar y capturar a sus presas. Cuando trabajan como una fuerza unificada, son capaces de derribar presas varias veces su tamaño, incluidos robustos toros de búfalo. Las hienas también sirven como centinelas de la salud ecológica. Al monitorear las poblaciones y comportamientos de las hienas, los científicos pueden evaluar la vitalidad general de la zona de matorrales del Kilimanjaro, ya que estos depredadores son indicadores sensibles de los cambios ambientales y la abundancia de presas. Maestros del sigilo, depredadores de las laderas del Kilimanjaro. A medida que ascendemos desde las soleadas tierras de matorral del Kilimanjaro hacia sus laderas densamente boscosas, la atmósfera se transforma. El aire se vuelve más fresco, las sombras se alargan y el drama de la supervivencia adquiere un filo más agudo. En esta naturaleza elevada, el sigilo reina supremo. Aquí, los depredadores deben confiar no solo en la fuerza, sino en la astucia, la agilidad y un profundo conocimiento de su entorno. Son los gobernantes silenciosos de los bosques del Kilimanjaro, un mundo oculto donde la supervivencia depende del arte de permanecer invisible hasta el momento decisivo. El leopardo, el fantasma del bosque del Kilimanjaro.
El leopardo, envuelto en un camuflaje de rosetones, es el indiscutible maestro del sigilo entre los depredadores del Kilimanjaro. Elusivo y solitario por naturaleza, merodea por las laderas boscosas de la montaña con una gracia inigualable y una precisión letal. Con los músculos tensos bajo su pelaje elegante, se mueve como una sombra líquida entre la maleza, silencioso como el viento y casi invisible contra el suelo moteado del bosque. Capaz de alcanzar velocidades de hasta 36 millas por hora en ráfagas, el leopardo combina velocidad con una fuerza extraordinaria. Pero su hazaña más impresionante es quizás su capacidad de salto. De un solo brinco puede cubrir hasta 20 pies, lanzándose sobre matorrales densos y troncos caídos para emboscar a sus presas desprevenidas. Lo que distingue al leopardo de otros cazadores ápice no es solo su destreza física, sino también su brillantez estratégica. Después de realizar una caza, el leopardo lleva a cabo una impresionante demostración de fuerza y previsión, arrastrando cadáveres que a veces pesan más que él mismo hasta las altas ramas de los árboles. Elevado por encima de carroñeros como las hienas y los chacales, el leopardo asegura tanto su comida como su soledad, alimentándose a salvo en la copa del bosque. Su hábito arbóreo es más que una estrategia de alimentación, es una obra maestra de la supervivencia. Al almacenar comida en las alturas, el leopardo puede regresar para múltiples comidas, conservando energía preciosa en un paisaje donde cada caloría cuenta. Pero el papel del leopardo en el ecosistema del Kilimanjaro va mucho más allá de la caza. Como depredador ápice, actúa como regulador natural, controlando las poblaciones de herbívoros como los antílopes bushbuck, los duikers y los monos. Sin esta depredación, la vegetación podría ser sobrepastoreada, amenazando el delicado equilibrio entre la vida vegetal y animal que sustenta la diversidad de la montaña. Además, el leopardo es un modelo de adaptabilidad. En áreas de creciente invasión humana, estos felinos han cambiado su comportamiento, volviéndose casi exclusivamente nocturnos para evitar el contacto con las personas. Su capacidad para ajustar sus patrones de caza y territorios subraya una resiliencia evolutiva extraordinaria, un testimonio silencioso de su maestría perdurable en las laderas salvajes del Kilimanjaro. Apareciendo raramente desde las sombras, el leopardo es un fantasma de la montaña, elusivo pero esencial, un guardián del equilibrio, cuya presencia silenciosa moldea el bosque mucho más de lo que parece. La mangosta enana, pequeños guerreros de la naturaleza. En marcado contraste con el solitario leopardo, la mangosta enana sobrevive abrazando la fuerza del número. Pequeñas en tamaño pero enormes en espíritu, estos mamíferos enérgicos miden apenas entre 8 y 12 pulgadas de largo. Sin embargo, lo que les falta en tamaño lo compensan con una inteligencia social compleja y un vínculo comunitario inquebrantable. Viviendo en grupos familiares cooperativos que pueden contar hasta 30 individuos, las mangostas enanas crean microsociedades bulliciosas donde cada miembro desempeña un papel. La vida diaria es un esfuerzo coordinado, mientras la mayor parte de la colonia recorre el suelo en busca de insectos, arañas, pequeños reptiles e incluso escorpiones. Centinelas vigilantes se posan en puntos altos como termiteros o rocas, escudriñando el horizonte en busca de amenazas. Sus llamadas de alarma son asombrosamente sofisticadas. Agudas y variadas, estas vocalizaciones transmiten advertencias específicas sobre el tipo de depredador que se aproxima, ya sea una amenaza aérea como un águila o una serpiente terrestre que se desliza cerca. Esta precisión permite que el grupo reaccione rápida y adecuadamente, minimizando el riesgo y maximizando la supervivencia. El refugio
es otro pilar fundamental de la sociedad de las mangostas. Estas ingeniosas criaturas frecuentemente habitan termiteros abandonados, que no solo proporcionan seguridad, sino también un entorno con temperatura regulada crucial para criar a sus crías. Dentro de estos hogares fortificados, las mangostas establecen guarderías comunales, donde las crías son cuidadas por múltiples adultos en una estructura familiar extendida que refleja algunos de los sistemas sociales más avanzados del reino animal. Su inteligencia social no se detiene en los lazos familiares. Las mangostas enanas participan en fascinantes asociaciones interespecíficas, sobre todo con los cálaos. Estas aves se benefician de los insectos que las mangostas ahuyentan durante la búsqueda de alimento y a cambio sirven como centinelas adicionales, proporcionando advertencias tempranas de peligro desde sus elevados puntos de observación. Esta alianza simbiótica es un brillante ejemplo de la interconexión de la naturaleza. Dos especies muy diferentes que colaboran para beneficio mutuo en un entorno donde la cooperación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En su inteligencia, su trabajo en equipo y su notable adaptabilidad, las mangostas enanas desafían su tamaño para erigirse como campeonas silenciosas de las laderas. Encarnan la lección de que, en los paisajes salvajes del Kilimanjaro, la supervivencia no es solo privilegio de los poderosos, sino también el triunfo de los cooperativos y los vigilantes. La selva tropical, una sinfonía viviente del Kilimanjaro. Elevándose a casi 5.900 pies sobre el nivel del mar, la zona de selva tropical del monte Kilimanjaro no es solo una maravilla geográfica, es una red de vida asombrosamente intrincada. Bajo el espeso dosel, la luz del sol se filtra como oro líquido, proyectando patrones moteados sobre el suelo del bosque, donde la vida prospera con una variedad asombrosa. Este es un reino donde cada criatura, desde el insecto más pequeño hasta el primate más ágil, participa en una antigua danza de supervivencia, cooperación y regeneración. La selva tropical del Kilimanjaro es, literalmente, una sinfonía viviente, una obra maestra en constante evolución compuesta por la propia naturaleza. Monos azules, los incansables reforestadores de la naturaleza. Entre el animado coro de las copas de los árboles, los monos azules desempeñan un papel ecológico indispensable. Sus cuerpos delgados y atléticos están diseñados para la velocidad y la agilidad, lo que les permite saltar con notable facilidad de rama en rama, navegando por el denso dosel del bosque como acróbatas experimentados. Mientras buscan alimento, frutas, hojas tiernas y ocasionalmente insectos, se mantienen en constante movimiento. Pero es lo que ocurre después de comer lo que tiene un impacto de gran alcance. Al consumir frutos de una amplia variedad de especies de árboles, los monos azules se convierten en agricultores accidentales del bosque. Las semillas que ingieren viajan a través de sus sistemas digestivos y luego son depositadas en excrementos ricos en nutrientes, lejos del árbol madre. Este proceso natural de dispersión es vital. Ayuda a prevenir el hacinamiento, promueve la diversidad genética y respalda la regeneración continua de la selva. Sin estos monos que incansablemente dispersan semillas, la renovación del bosque se ralentizaría drásticamente, amenazando el delicado equilibrio que sostiene este ecosistema. Sin saberlo, los monos azules son algunos de los cuidadores más dedicados de la selva tropical, replantando constantemente el bosque con cada salto y cada comida. Colobo guereza, los estoicos guardianes del dosel superior. Muy por encima del suelo del bosque, donde la luz es escasa
y la vida se convierte en una prueba de especialización, vive el colobo guereza o mono colobo, cubiertos con un llamativo pelaje blanco y negro. Estos primates son un contraste visual contra los verdes profundos de su hogar arbóreo. A diferencia de otros monos, carecen de pulgares completos, una curiosa adaptación evolutiva que en realidad favorece su estilo de vida arbóreo. En lugar de un agarre de precisión, sus dedos fuertes y alargados les permiten engancharse firmemente a las ramas mientras atraviesan el dosel con movimientos calculados y deliberados. Su papel va más allá de su apariencia llamativa. Con una dieta dominada por hojas, el guereza actúa como un regulador crucial de la vegetación. Al consumir grandes volúmenes de follaje, evitan que ciertas especies vegetales dominen a otras, manteniendo un equilibrio que permite que la diversidad del bosque florezca plenamente. Además, su digestión de hojas fibrosas ayuda a descomponer el material vegetal, contribuyendo al ciclo de nutrientes. Como los monos azules, también ayudan a dispersar semillas, aunque de una manera más silenciosa y menos obvia, transportando semillas adheridas a su pelaje o pasándolas a través de su sistema digestivo. Son los guardianes silenciosos del dosel, velando para que la luz solar continúe filtrándose hasta la vida de abajo, para que el bosque respire y para que cada capa de este complejo ecosistema prospere. Turaco de mejillas blancas, la llama esmeralda del bosque. En medio del denso follaje, donde el verde domina la paleta de colores, el turaco de mejillas blancas emerge como una chispa de esmeralda viviente, encendiendo el bosque con su deslumbrante belleza. Sus brillantes plumas verdes centellean bajo los rayos del sol, mientras que el repentino destello de sus alas, rojo carmesí en vuelo, sorprende a los depredadores y deleita a los observadores por igual. Este espectáculo visual es más que belleza, sirve como parte funcional de la supervivencia del ave, ayudándola a evadir amenazas y a comunicarse con los de su especie. Principalmente frugívoros, los turacos se alimentan de una amplia gama de frutos del bosque, actuando como contribuyentes clave al ciclo reproductivo de la selva tropical. A medida que se mueven de árbol en árbol, consumen frutos y luego dispersan las semillas por todas partes, asegurando la propagación continua de diversas especies vegetales. Esta dispersión de semillas no es aleatoria. El turaco a menudo viaja grandes distancias, introduciendo variación genética en áreas que de otro modo podrían convertirse en monocultivos. Más allá de su contribución ecológica, los turacos son símbolos vivientes de la vitalidad de la selva tropical. Sus llamadas melódicas armonizan con los sonidos del bosque, llenando el dosel de vida y movimiento. Sin frugívoros tan dedicados, la selva tropical correría el riesgo de perder su tapiz dinámico de vida vegetal, que forma la base de todo el ecosistema. El páramo. Resiliencia contra el viento. A medida que uno asciende más allá del exuberante abrazo de la selva tropical del Kilimanjaro, cruzando elevaciones de más de 9.200 pies, el paisaje experimenta una transformación dramática. El aire se vuelve más delgado y frío, y los imponentes árboles dan paso a una extensión abierta y escarpada. El páramo. Aquí, un mosaico de resistentes brezos, duras gramíneas alpinas y arbustos resilientes se aferra a la supervivencia en un mundo dominado por vientos implacables y extremos de temperatura. Es un entorno duro e implacable, pero la vida aquí no solo se ha adaptado, prospera contra todo pronóstico. Cada especie que habita esta meseta azotada por el viento desempeña un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de este ecosistema de gran altitud. Cebra común. Las navegantes rayadas de las tierras altas, normalmente asociadas con las sabanas bañadas por el sol,
las cebras comunes sorprenden a muchos al ascender a estas formidables alturas durante el apretado dominio de la estación seca. Atraídas por la promesa de pastos más frescos, las manadas de cebras emprenden la ardua subida en busca de hierbas ricas en humedad que persisten en estos prados elevados. Sus distintivas rayas negras y blancas, largamente celebradas por su papel en la evasión de depredadores, resultan particularmente efectivas en este entorno. En la luz tenue antes del amanecer del páramo, sus patrones rompen su silueta, creando una ilusión visual que confunde la aguda mirada de depredadores al acecho como leopardos e hienas. Pero las cebras aportan mucho más que un intrigante espectáculo visual. Sus migraciones son eventos ecológicos en sí mismos. Moviéndose como manadas cohesivas y muy unidas, perturban el suelo compactado con cada pisada, aireándolo y estimulando la actividad microbiana bajo la superficie. Mientras pastan y se desplazan, incrustan semillas en el suelo, dándoles una mayor oportunidad de germinar en un entorno por lo demás hostil. Además, sus excrementos enriquecen los suelos pobres en nutrientes, proporcionando fertilizante vital que nutre la próxima oleada de vegetación resistente. Estas viajeras rayadas no son meras sobrevivientes del páramo. Son sus paisajistas silenciosas, moldeando y renovando constantemente el frágil ecosistema bajo sus cascos. Mangosta rayada, las ingenieras sociables de las tierras altas. En los escarpados páramos, la supervivencia exige tanto estrategia como solidaridad, cualidades que la mangosta rayada encarna a la perfección. Viviendo en unidades sociales altamente organizadas que pueden contar hasta 40 individuos. Estas ágiles forrajeras son incansables excavadoras. Sus afiladas garras excavan expertamente el suelo en busca de insectos, larvas y reptiles esquivos. Esta excavación constante no solo les proporciona sustento, sino que también cumple una invaluable función ecológica. Airea el suelo endurecido, mejorando la infiltración de agua y la salud del terreno, lo que beneficia a la vegetación circundante. Lo que hace particularmente notable a la mangosta rayada es su sofisticada estructura social. Centinelas vigilantes mantienen la guardia mientras el grupo busca alimento, y cuando se aproxima el peligro, estas familias de mangostas ejecutan una maniobra defensiva notable. Formando círculos protectores cerrados, colocan a sus crías vulnerables de forma segura en el centro, creando un escudo viviente contra los depredadores. Esta defensa comunal no solo asegura su supervivencia en el expuesto páramo, sino que también ilustra el poder de la cooperación para superar los desafíos ambientales. Al equilibrar el control de plagas, el mantenimiento del suelo y la resiliencia comunitaria, la mangosta rayada emerge como una especie fundamental en el delicado tejido del bioma de las tierras altas. Klipspringer, el montañista ágil de los acantilados del páramo, encaramado como un centinela sobre los salientes rocosos. El Klipspringer es el acróbata indiscutible del páramo del Kilimanjaro. Pequeño y ágil, este antílope ha desarrollado un conjunto extraordinario de adaptaciones que le permiten dominar los paisajes verticales. Sus pezuñas, estructuradas de manera única con almohadillas gomosas y cóncavas, se adhieren a las superficies rocosas con asombrosa precisión, permitiéndole saltar sin esfuerzo a lo largo de estrechas cornisas y caras de acantilados empinados. Esta notable capacidad de escalar no solo le concede al Klipspringer acceso a parches de pasto aislados, sino que también sirve como su principal estrategia de defensa. Los depredadores encuentran casi imposible la persecución a través de un terreno tan traicionero. Sin embargo, el papel del Klipspringer en el ecosistema va mucho más allá de su agilidad física.
Al ramonear los escasos arbustos y la resistente vegetación alpina, ayuda a gestionar el crecimiento de las plantas en estas elevaciones azotadas por el viento, evitando que ciertas especies agresivas dominen el paisaje. Al hacerlo, el Klipspringer desempeña un papel sutil pero esencial en el mantenimiento de la biodiversidad, asegurando que la limitada flora del páramo permanezca variada y sostenible. Su mera presencia es un testimonio de la resiliencia de la vida en uno de los entornos más desafiantes del Kilimanjaro. El desierto alpino y la zona ártica. Supervivencia al borde del mundo. A medida que la ascensión continúa hacia la cumbre del monte Kilimanjaro, la naturaleza presenta una de sus transformaciones más dramáticas. Las exuberantes selvas tropicales y los resistentes páramos dan paso a un terreno árido y de otro mundo, donde la vida parece tambalearse al borde de la extinción. Esta es la zona del desierto alpino y, más allá, la zona ártica. Reinos de extremos brutales que ponen a prueba los límites mismos de la supervivencia. A estas alturas imponentes, superando los 13.000 pies y acercándose a los 19.000 pies en la cumbre, el aire se vuelve alarmantemente delgado, transportando menos de la mitad del oxígeno que se encuentra al nivel del mar. Las temperaturas caen muy por debajo del punto de congelación al caer la noche, y la abrasadora radiación ultravioleta del sol ecuatorial, sin filtrar, abraza el paisaje durante el día. La humedad es escasa, reducida a fugaces brumas o cristales de hielo que se aferran tenazmente a las caras rocosas. Los vientos barren las áridas llanuras volcánicas con una fuerza implacable, esculpiendo extrañas formaciones en el polvo y la arena, como si el tiempo mismo estuviera congelado en movimiento. A primera vista, este parece un páramo sin vida, hostil, silencioso y vacío. Sin embargo, de manera asombrosa, la vida no solo persiste aquí, sino que desempeña un papel crucial en el sostenimiento incluso de este ecosistema tan duro y despojado. Las criaturas que habitan este entorno extremo no se limitan a sobrevivir, se convierten en los arquitectos de una frágil continuidad ecológica, manteniendo una improbable red de vida donde pocos esperarían encontrarla. La musaraña del Kilimanjaro, la heroína oculta de las alturas, oculta entre las piedras fracturadas y las grietas sombrías de las laderas superiores del Kilimanjaro, habita una criatura tan esquiva que incluso los biólogos más experimentados la consideran un encuentro raro: la musaraña del Kilimanjaro. Endémica de esta singular montaña y exquisitamente adaptada a su clima hostil, este diminuto mamífero encarna el principio de que la supervivencia no depende del tamaño, sino de la tenacidad y la precisión. A pesar de su modesta estatura, la musaraña del Kilimanjaro vive a un ritmo implacable. Su rápido ritmo cardíaco, alta temperatura corporal y constante necesidad de energía la impulsan a cazar sin cesar insectos, larvas y pequeños invertebrados, que a su vez se aferran a la vida en esta extensión árida. En un mundo donde la comida es escasa y la pérdida de energía puede ser fatal, el metabolismo eficiente y los sentidos agudos de la musaraña se convierten en herramientas esenciales para la supervivencia. Pero su importancia va mucho más allá de su propia búsqueda de alimento. Como depredadora y presa a la vez, la musaraña del Kilimanjaro ancla una delicada cadena alimentaria. Ayuda a regular las poblaciones de pequeños invertebrados, evitando brotes que podrían perturbar la mínima vida vegetal que se aferra a las pendientes rocosas. A su vez, sirve como fuente vital de alimento para aves depredadoras lo suficientemente valientes como para cazar en estas alturas.
A través de estos roles, la musaraña del Kilimanjaro se convierte en una participante indispensable para mantener el equilibrio dentro de un ecosistema que camina por la cuerda floja del colapso. Refugiándose en grietas rocosas, encuentra algo de resguardo contra las noches heladas, donde las temperaturas rutinariamente caen por debajo de la congelación. Estos escondites naturales atrapan fragmentos de calor irradiado por las rocas, proporcionando un margen pequeño pero crucial contra el frío brutal. Aquí, aislada por la piedra y protegida de los vientos cortantes, la musaraña demuestra la extraordinaria adaptabilidad de la vida que se niega a rendirse, incluso en los rincones más severos de nuestro planeta. Sunbirds, joyas de color en un mundo de piedra y hielo. Contra la paleta apagada de rocas volcánicas y hielo disperso, los sunbirds alpinos surcan el cielo como chispas vivientes de color, desafiando el vacío del desierto de gran altitud. Estas diminutas y deslumbrantes aves parecen increíblemente frágiles para un entorno tan severo, pero su resistencia es sencillamente asombrosa. Atraídos por las escasas flores alpinas que florecen fugazmente en medio de las laderas áridas, los sunbirds desempeñan un papel vital como polinizadores. Cada batido de sus alas y cada sorbo de néctar no solo sostiene sus propias necesidades energéticas, sino también los ciclos reproductivos de las pocas plantas resistentes que logran florecer aquí. El néctar que buscan es la savia vital de la flora alpina, y a cambio de este dulce sustento, transportan polen entre las flores, perpetuando el crecimiento en un paisaje por lo demás estéril. Esta dependencia mutua es una obra maestra de la ingeniería ecológica. Sin los sunbirds, las plantas alpinas lucharían por reproducirse, arriesgando su eventual extinción bajo la implacable presión del viento, el frío y el aire enrarecido. Sin las flores, los propios sunbirds perecerían, privados de la energía esencial que alimenta sus vidas vertiginosas. Juntos, forman una alianza rara y frágil, un exquisito ejemplo de coevolución forjada en una de las arenas más duras del mundo. Más allá de su función ecológica, los sunbirds aportan una vitalidad efímera a las alturas heladas del Kilimanjaro. Sus plumas iridiscentes, verdes resplandecientes, rojos ardientes y dorados radiantes, parecen capturar y amplificar la luz solar, esparciendo brillo por el paisaje sombrío. En su desafío a los elementos duros, se convierten en testimonios vivientes de la ingeniosidad de la naturaleza y de su capacidad para inyectar belleza incluso en la desolación. La red interconectada, el gran tapiz ecológico del Kilimanjaro. El monte Kilimanjaro no es simplemente una montaña. Es un mosaico viviente y palpitante de ecosistemas, donde cada criatura, sin importar cuán grande o pequeña sea, se entreteje en una historia más amplia de supervivencia y renovación. A lo largo de sus altitudes expansivas, desde las selvas tropicales húmedas hasta los desiertos alpinos azotados por el viento, la vida persiste no como fragmentos aislados, sino como una red intrincadamente conectada. Aquí, la supervivencia es un esfuerzo comunitario, una sinfonía de interacciones donde cada especie, desde el majestuoso elefante hasta el diminuto sunbird polinizador, desempeña un papel crucial para mantener intacto el delicado equilibrio de la montaña. A primera vista, los paisajes dramáticos del Kilimanjaro pueden parecer segmentados: exuberantes bosques bajos, dorados páramos, zonas alpinas áridas y finalmente cumbres heladas. Pero si profundizamos, surge una realidad mucho más profunda. Estas zonas no son capítulos separados, son párrafos interconectados en una narrativa ecológica continua que fluyen sin interrupción de una a otra, cosidas juntas por migraciones de animales, ciclos de crecimiento de plantas y las corrientes invisibles de viento, agua
y vida del suelo. Elefantes, los pioneros y arquitectos del ecosistema. En las elevaciones más bajas del Kilimanjaro, los elefantes reinan como los gigantes de la transformación. Elevándose por encima de la mayoría de los otros animales, estos gentiles titanes son mucho más que simples pastadores. Son arquitectos del bosque. Al abrirse paso a través de la densa maleza, su enorme fuerza despeja senderos que abren caminos profundos en la naturaleza salvaje. Estos corredores, forjados por su movimiento implacable, se convierten en autopistas esenciales para otras especies, especialmente las manadas de búfalos del Cabo, que siguen las rutas pioneras de los elefantes. Pero el papel de los elefantes va aún más allá. Mientras se alimentan, arrancan ramas de los árboles, esparcen semillas en su estiércol y pisan gruesas capas de vegetación en el suelo, creando claros en el dosel del bosque. Estas aberturas permiten que la luz solar penetre hasta el suelo del bosque, estimulando el crecimiento de hierbas, arbustos y jóvenes retoños. Sus excrementos, ricos en nutrientes, fertilizan el suelo, sustentando a los microbios del suelo y fomentando el rebrote de plantas en áreas que de otro modo podrían volverse estériles. De esta manera, los elefantes actúan como catalizadores ecológicos. Sin su constante remodelación del entorno, los bosques se volverían excesivamente densos, limitando la diversidad de la vida vegetal y los animales que dependen de ella. A través de sus movimientos, los elefantes provocan una reacción en cadena que se extiende por todo el ecosistema. Búfalos, los guardianes de los pastizales. Siguiendo la huella de los elefantes, el búfalo del Cabo asume el papel crucial de mantener los pastizales. Manadas de estos formidables pastadores deambulan por los prados abiertos, consumiendo vastas cantidades de hierba y evitando que la vegetación leñosa invada las áreas abiertas. Sin la presión de su pastoreo, los pastizales desaparecerían gradualmente bajo la sombra de arbustos y árboles jóvenes en expansión, transformándose en matorrales menos diversos. Los búfalos también desempeñan un papel vital en la salud del suelo. Sus pesadas pezuñas remueven la tierra, rompiendo los suelos compactados y mezclando la materia orgánica de nuevo en el terreno. Sus desechos actúan como fertilizante natural, alimentando a los microbios del suelo y enriqueciendo la tierra para la próxima generación de crecimiento vegetal. Además, los búfalos actúan como un puente viviente entre diferentes hábitats. Se mueven entre los bosques y los pastizales, conectando estos ecosistemas al transportar semillas en su pelaje y en sus tractos digestivos. Este movimiento natural fomenta la diversidad genética entre las especies vegetales y crea corredores ecológicos que benefician a innumerables organismos. Cebras, los jardineros móviles de las llanuras. Deambulando junto a los búfalos, las cebras son más que simples símbolos icónicos de África. Son incansables guardianas de la vitalidad del suelo y los pastizales. Mientras las cebras pastan en las llanuras, mantienen las hierbas recortadas a longitudes óptimas, lo que fomenta un rebrote vigoroso y evita que ciertas especies superen a otras. Sus patrones de migración, a menudo dictados por las lluvias estacionales y la vegetación cambiante, aseguran que la presión del pastoreo se distribuya en amplias áreas. Esta movilidad evita el sobrepastoreo en cualquier lugar específico, permitiendo que la tierra tenga tiempo para recuperarse y rejuvenecerse. Pero las cebras también cumplen otra función esencial. Son fertilizadoras naturales en movimiento. Sus excrementos devuelven nutrientes al suelo, mientras que sus cascos airean la tierra, mejorando la absorción de agua y el contacto entre las semillas y el suelo. En esencia, las cebras actúan como paisajistas y agricultoras del suelo, preparando el terreno para el regreso cíclico de las lluvias y el renacimiento de la vegetación.
Depredadores, los silenciosos guardianes del orden ecológico. Observando silenciosamente esta bulliciosa vida desde las sombras, depredadores como los leopardos y las hienas desempeñan un papel tan esencial como incomprendido. Al mantener bajo control las poblaciones de herbívoros, garantizan que ninguna especie abrume al ecosistema. Un paisaje sin depredadores sucumbiría rápidamente al sobrepastoreo, lo que provocaría erosión del suelo, degradación del hábitat y, en última instancia, un colapso de la biodiversidad. Los depredadores ejercen lo que los ecologistas llaman una cascada trófica. Al cazar selectivamente a los más vulnerables, ya sean viejos, enfermos o desprevenidos, promueven la salud y vitalidad de las poblaciones de presas. Su presencia también moldea el comportamiento animal. Los herbívoros se mantienen alerta y móviles, evitando la sobreconcentración en áreas frágiles y permitiendo que la vegetación se recupere. Además, los depredadores contribuyen al ciclo de nutrientes. Carroñeros y descomponedores, desde buitres hasta microbios, se benefician de los restos de las presas cazadas, devolviendo nutrientes vitales al suelo y sustentando la red de vida más amplia. Dispersores de semillas, los arquitectos silenciosos de la regeneración del bosque. Mientras los grandes mamíferos moldean el suelo bajo sus pies, las copas de los árboles vibran con arquitectos más silenciosos: monos, turacos y sunbirds. Estas especies, a menudo pasadas por alto en favor de sus contrapartes más grandes, son fundamentales para el futuro de los bosques del Kilimanjaro. Los monos, ágiles y de amplio alcance, buscan alimento a través de vastas distancias, consumiendo frutas y plantando inadvertidamente nueva vida a medida que viajan. Sus excrementos depositan semillas lejos de los árboles padres, fomentando la expansión del bosque y la diversidad genética. Los turacos, con su plumaje vívido y dietas basadas en frutas, realizan un servicio similar en el denso dosel. Mientras se mueven entre los sitios de alimentación, esparcen las semillas de innumerables especies de árboles, algunas de las cuales dependen casi por completo de tales dispersores para su reproducción. Mientras tanto, los sunbirds revolotean entre las plantas con flores de las altitudes más altas, polinizando las flores y asegurando que, incluso en las zonas alpinas escasas, la vida vegetal continúe regenerándose. Estas diminutas aves, que brillan como gemas vivientes contra el paisaje áspero, mantienen la conexión entre las plantas con flores y la producción de semillas, uniendo la vida a través de las divisiones altitudinales. Más allá de lo visible, los aliados ocultos, hongos, microbios y aguas glaciales. Bajo la superficie de los suelos del Kilimanjaro yace una red de vida invisible pero vital. Los hongos forman vastas redes subterráneas de micelio, asociándose con las raíces de las plantas para intercambiar nutrientes y mejorar la absorción de agua. Los microbios del suelo descomponen la materia orgánica, liberando nitrógeno, fósforo y otros elementos esenciales de nuevo al ecosistema. Incluso los glaciares menguantes de la montaña, aunque retroceden bajo la presión del cambio climático, continúan desempeñando un papel. El agua derretida que fluye de estos depósitos helados nutre a las plantas y animales mucho más abajo, sosteniendo la vida en las estaciones secas y alimentando los ríos que irrigan los bosques y los pastizales. Esta capa oculta de colaboración ecológica subraya una verdad esencial. La salud de la vida visible del Kilimanjaro depende de la vitalidad de su base invisible. Pero este equilibrio está bajo amenaza. Los glaciares que se derriten, la invasión humana y la caza furtiva ponen en peligro la supervivencia de la fauna del Kilimanjaro. Los esfuerzos de conservación, desde la reforestación hasta las patrullas contra la caza furtiva,
son cruciales para preservar esta obra maestra viviente. Debemos actuar juntos. Comparte tus pensamientos, tus experiencias y tus esperanzas para el Kilimanjaro. Únete a nosotros para proteger esta majestuosa montaña y su extraordinaria red de vida. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir más aventuras en el corazón salvaje de África.